Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena Radio Universidad WRUO-FM en Mayagüez y WRTU desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Deseo recordarles a todas y a todos, las amigas y los amigos de este espacio, que estamos disponibles para la presentación de libros, de proyectos, de congresos y de actividades que sean de interés para la comunidad universitaria y para el pueblo de Puerto Rico. A estos efectos, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 787-758-8232, 787-758-8232. Le damos la bienvenida hoy, con mucho gusto, al compañero doctor Rafael Méndez Tejeda, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, compañero de la UPR en Carolina, distinguido compañero, muy distinguido en su campo de estudio, gran educador, el compañero, Dios, bienvenido, ¿no? Antes de dar la presentación, bienvenido, compañero. Gracias por invitarme al programa. Un placer. Ya Radio Universidad es casi mi casa. Pues aquí estamos, pero es la primera vez en este programa, ¿no? De Apúntalo. No, vine a este programa 2 veces con Miguel, Ah, con con Miguel. el amigo Miguel Hernández. Qué bien, qué bien. Bueno, pues para bien sea esta nueva oportunidad. El compañero tiene un doctorado en física y su especialidad es en climatología y meteorología. Y es una persona muy activa en el trabajo de divulgación y de educación sobre el tema del cambio climático. Sí. Sí, estudié física primero y luego hice meteorología y clima y me he dedicado a los últimos 23, 24 años a trabajar con el cambio climático, cuando todavía la gente entendía que el cambio climático era algo que no existía. Comenzábamos a hablar de que íbamos a tener estos eventos que estamos teniendo ahora ya un poquito, poco predecible. Y entonces, pues sí, estamos trabajando con eso, seguiremos trabajando, haciendo talleres, dando charlas donde nos inviten, porque la idea es que la gente se eduque sobre el tema, y la mejor decisión que se puede tomar en cuanto a a los impactos que pueda tener el cambio climático es educarse. Y el compañero me consta, ¿verdad? Y sé que a muchos y a muchas de nosotros nos consta el trabajo titánico que ha hecho desde hace muchos años en este proceso de educación. Se le ha visto en la televisión, se le ha visto en la radio, pero también en la academia, ¿no? Produciendo investigaciones sobre este tema. De hecho, en el día de hoy, para este programa, la motivación principal es la presentación de su más reciente libro, Calentamiento Global, la huella humana, por la editorial Santuario, ¿verdad? Que es de este año Sí, sí. 2019. Vamos a hablar un poquito del libro, ¿no? Aunque había escrito algo antes, varios en libros, pero eran capítulos por invitación. En este caso es un libro completo ya de mi autoría. He escrito varios artículos científicos, mucho más de 40 por lo menos. Pero en términos de libro solamente había escrito capítulos de libro. Ahora ya me aventuré a escribir un libro por completo con la idea de que la gente pueda leer, entender sobre el tema y cuestionar sobre el tema, porque cuando una sociedad no cuestiona, pues la sociedad no crece. Hay que cuestionar y para cuestionar hay que buscarse. el libro es hermoso. Yo tuve la oportunidad de, de leerlo ahora en las vacaciones. El libro está muy ilustrado, hay un interés pedagógico claro Sí. de divulgación, está escrito para personas como yo, que no somos especialistas del tema, para entender, darnos un vocabulario, ¿verdad? Y sobre todo, partiendo de ese comentario que hace el compañero, hay varias citas que me llamaron la atención, citas que preceden los capítulos, ¿no? Sí, sí. Y hay una cita en particular que yo creo que encarna posiblemente el espíritu del libro y de lo que se discutió hace un momentito, ¿verdad? Que es una cita de Carl Sagan, que dice, la verdad puede ser desconcertante, puede tomar algo de trabajo para digerirse, puede ser contraintuitiva, puede contradecir prejuicios profundamente arraigados,
puede que no sea acorde con lo que desesperadamente queremos que sea verdad, pero nuestras preferencias no determinan la verdad. No. Y el cambio climático es una realidad. Es una realidad inminente, está ahí. Tenemos que... El hecho de que lo ignoremos o lo neguemos no implica que no existe. Por lo tanto, hay que enfrentarlo. Al escribir el libro pensé muchísimo en... De hecho, para mí fue muy trabajoso escribir el libro por mi condición de físico. Nosotros como físicos somos entrenados más bien en física y matemáticas y ecuaciones. Y por lo tanto, la forma de un físico expresarse con una ecuación. Por lo tanto, despojarse de eso es un poco difícil. Sin embargo, traté de hacer el esfuerzo de que este libro fuera a llegar a otro público, que no fuera el público de ciencias nada más, porque durante mis años me he convencido de que para poder entender el cambio climático hay que entender las humanidades, hay que tener las ciencias sociales, porque cuando se hace ciencia para la gente. Y si tú no entiendes el concepto humanista que hay detrás del cambio climático, pues está perdido. Las decisiones que se toman en cuanto al clima, en cuanto al ambiente, son totalmente decisiones ligadas, en primer lugar, con el aspecto humano. Por lo tanto, el aspecto humano tiene que estar. He estado leyendo muchísimo, hace poco estaba leyendo, por ejemplo, incluso del Papa actual, del Papa Francisco, estaba leyendo una Laudato Si, y se lo recomiendo a la gente, porque este Papa que tiene un concepto científico bastante claro, por ejemplo, hace, creo que en la número 90, 89, una apología sobre lo que es el cambio climático y las decisiones responsables que tenemos que tomar, independientemente de usted crea o no crea, pero hay una responsabilidad que no se puede eludir. Creer o no es irrelevante, ya eso se lo respeta a cualquier persona, pero hay un compromiso moral con el ambiente, con el entorno en que vivimos, y ese compromiso es ineludible. Por lo tanto, yo recomiendo que la gente pues trate de educarse sobre este tema y que cuestione. O sea, yo en cuanto al cambio climático no me molesta en absoluto que nadie difiera de mí, al contrario, siempre y cuando se haga con altura, con peso, eso viene muy bien. Porque lo importante en la ciencia es que la gente entienda que la ciencia no está escrita en piedra. La ciencia es cambiante. ¿Cómo cambia la ciencia? Cuando tú me demuestras que tienes la razón, pero tienes que demostrarlo. No es que yo amanecí hoy y soñé tal cosa, no. Demuéstrame que eso es así. Si tú puedes hacer algo bajo las mismas condiciones, se supone que yo la pueda reproducir. Y eso es ciencia. Sí. Y el tema del calentamiento global es un tema que, bueno, yo creo que ha cambiado, ¿no? En los últimos años un poco la percepción, pero tenemos personas de mucha influencia. Vamos a hablar, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos, personas que niegan todavía que la actividad humana tenga un efecto sobre el clima, ¿no? Claro, con el libro estoy aprendiendo a diferenciar lo que es el cambio climático como un proceso natural. Exacto. Del calentamiento global. El cambio climático es un hecho. Un hecho, siempre ha existido. Siempre ha existido. Y somos parte de él. El calentamiento global. Somos hijos del cambio climático. El calentamiento global, sobre todo, ¿verdad? Es un fenómeno producido por la actividad humana. Hay un dato que, ¿verdad? Voy a traer algunas cositas del libro, sí, sí. Sin ir mucho más allá, pero en el espíritu, ¿verdad?, de divulgación. En los últimos 100 años, la temperatura de la Tierra ha cambiado más que los últimos 2000 años. Así es, ha aumentado más. Ha aumentado. Sí. Ha aumentado. Lo que implica que hay un impacto. Por ejemplo, si tú vas ahora mismo, es que las señales están. Desde el 2011 tenemos la playa nuestra invadida de algas, unas algas que venían antes esporádicamente, una que otra, el sargassum, hay 3 variedades de sargassum que están llegando al Caribe, pero ese sargazo llegaba acá al Caribe y llegaba el sargazo, la gente veía sargazo y pasaba incluso inadvertido por la poca cantidad que llegaba. Desde el 2011 vemos metros, ¿no?, toneladas de sargazo en todo el Caribe. No en Puerto Rico, en todo el Caribe e incluso en las costas de Estados Unidos. Esa invasión de sargazo es una respuesta que está dando el océano. Si te buscas ahora mismo, por ejemplo, las costas andaluzas en el Mediterráneo están inundadas de una alga
asiática que ha crecido en el área del Mediterráneo, donde las temperaturas son completamente diferentes. Si te buscas, por ejemplo, en Florida, también aparecen lo que son las mareas rojas, una alga roja venenosa que llega ahí básicamente en la desembocadura del río Mississippi. Ha comenzado a haber unas algas allí rojizas que son bastante peligrosas. O sea, los océanos se están hablando, nos están dando un mensaje. Y ese mensaje es que en el océano las temperaturas son demasiado altas. Por eso, por ejemplo, este fenómeno que acaba de mencionar, donde cuando el presidente Trump hace ese tweet inhumano, incalificable que hace sobre Puerto Rico cuando viene el huracán, y apenas ese huracán que realmente yo en un conversatorio con un amigo decía un huracán bastante decente, pasó entre dos islas ahí y se coló y no pasó nada, y mira, en la Florida se ha quedado en el borde y no ha entrado, aunque ha destrozado sí. aunque ha destrozado inmisericordiamente la Bahama. Triste, sí. Pero cuando se queda en la Bahama está frente, impactando también el área de Mar-a-Lago, que está casi frente a la Bahama, que son las posesiones de Trump. Cuando él lo vio ahí, ya él no opinaba igual. Ya ahí su concepto, por lo menos por ese momento, cambiaba. O sea, decía, hey, tengo un huracán categoría 4 o 5 ahí. Y que se formó categoría 4 o 5 una vez pasó Puerto Rico, porque las condiciones oceánicas lo permiten. La cantidad de energía que tiene el océano es enorme y lo permite. Otro dato del libro es que el 93% del calor generado por el planeta desde 1970 hasta hoy en día, el 93% fue absorbido por el océano. Exacto. El océano absorbe calor y está acumulando ese calor. ¿Y cuál es la relación de ese calor del océano con los huracanes? Pues cuando el océano se calienta, y por ejemplo el océano se calienta mucho, vamos a suponer el trópico, que es la región en donde nosotros vivimos, la región tropical, que es la región que recibe mayor cantidad de radiación solar. Esa radiación solar que recibe el trópico básicamente la recibe en el mes de junio, julio y agosto, es donde más calor recibimos. De hecho, para una persona que hoy salió a la calle, a las 10 de la mañana la temperatura en Puerto Rico era ya casi 90 grados. Estamos hablando en septiembre. Ya estamos apenas 16, 17 días de que comience el otoño. Y la temperatura andan rondando los 90 grados. O sea, es una temperatura muy alta. Por lo tanto, esa radiación solar que nos llega en los meses de junio, julio y agosto, calienta el océano. Pero el océano tiene una particularidad, porque el agua es una sustancia que se tarda mucho en calentar, pero también, de hecho, es la sustancia que más se tarda en calentar. No importa si la compara con un sólido, un líquido o un gas. Y sin embargo, al enfriarse, pues también se tarda mucho. Por lo tanto, la respuesta de ese calentamiento que el océano tiene o que recibe de los meses de julio y agosto, que son unos meses que tuvimos temperaturas récord, este año tuvimos años récord, la respuesta del océano va a ser un poco más tarde y por eso es que el océano comienza a liberar ese calor en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Y por eso es que septiembre es el mes en donde tenemos el pico de los huracanes. De manera que nos quedan alrededor de esta temporada de 40 días en donde vamos a estar enfrentando una temporada de huracanes que tenemos que estar preparados para esas eventualidades que se van a dar. Preparados. Ya vino este huracán que, como todos dicen por ahí, y muy cierto, nos sirvió de un simulacro y por lo tanto ya debemos estar preparados. Señor, la caja de agua que usted tenía, esas aguas duran 2 o 3 años, guárdela por lo menos por esta temporada, para que cuando vuelvan a decir en la próxima semana que viene un huracán, no tengamos que ver toda la gente yendo. Las filas en Sam's, en Costco y en que tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Si ya nos preparamos. Hay cosas que siempre le faltan a uno, pero volvemos a lo mismo. La gente vuelve a lo mismo. Incluso vi gente devolviendo agua. O sea, la vas a necesitar. Estamos en la temporada de huracanes. Y tenemos que estar preparados para la temporada de huracanes. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en breve. Muy buenas tardes nuevamente, queridos radioescuchas. Estamos hoy aquí en Apúntalo disfrutando de la presencia de nuestro muy querido invitado, el compañero profesor, doctor Rafael Méndez Tejeda,
Estamos hablando de su más reciente libro, El calentamiento global, la huella humana. En un momento que no se nos olvide decir dónde se puede conseguir, por favor. Pues este libro se puede conseguir en la librería Norberto de Río Piedras y también de Plaza Las Américas, así como en la librería Mágica. Y ahora prontamente va a estar en Mayagüez. También está en el observatorio, en el ecoexploratorio que dirige la amiga Ada Monzón. Se puede conseguir en todos esos lugares. Y estamos hablando del tema del calentamiento global, ¿verdad? Que es el tema principal del libro. Decías, compañero, hace un momento de la relación que hay entre, sobre todo para este tema del estudio puramente científico con otras ramas, otras disciplinas del saber. Yo pienso que en los últimos años se han dado unos debates bien interesantes y que el debate el debate, y podemos ponerlo quizás entre comillas, debate, porque hay cosas que son debatibles y otras que no, ¿verdad? Pero el debate en general de lo que es el calentamiento global tiene unas consecuencias, por lo menos potencialmente, que no tienen otros debates. Por ejemplo, está muy de moda ahora, por lo menos entre la comunidad de los youtubers, todo este tema de si la Tierra es plana o no, que ha resurgido, ¿no? Yo creo que indica más las grandes lagunas, los retrocesos que se han dado en la enseñanza de las ciencias, ¿no? Bueno, pero si alguien piensa que la Tierra es plana, bueno, pues se equivoca, pero ¿qué consecuencias eso puede tener? Bueno, las podemos discutir. Pero el tema del calentamiento global, cuando se da la negación del calentamiento global producto de la actividad humana, puede tener unas consecuencias catastróficas, porque el planeta se está calentando. Y se está calentando y tiene unos efectos. Entonces algunos dirían, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto es ese calentamiento? Y uno dice, bueno, 1, 2, quizás 3 grados Celsius. De eso estamos hablando. Pero si hoy hace 1 o 2 grados más que ayer, eso no me afecta mucho. Parecería que es algo que no tiene un efecto muy grande, ¿no? Parecería que mi preocupación, muchas veces cuando se da este debate, se tiende a minimizar. No tan solo a negarlo, a minimizarlo. Bueno, pues el efecto que puede ser. Sería interesante hablar cuáles son los efectos, por qué nos debe preocupar el calentamiento global. Hablamos de los huracanes. Si el océano está más caliente, se producen más huracanes más intensos. Más intensos, más grandes. Eso es un efecto y eso nos toca. Y en este momento que tenemos nuestro PTSD, después de María, que nos lo revivió Dorian, que nos salvamos de Dorian. Y que lo vemos ahora, lamentablemente, en la Bahama, cómo están allí. Incluso en algunas casas se veían peces dentro de la casa. Se veían fue una gran tragedia lo que vivieron nuestros hermanos y hermanas de las Bahamas. Y nosotros no estamos libres, no estamos liberados. No. Septiembre es el mes más caliente, septiembre es el mes cuando más huracanes se producen y en cualquier momento podría llegar un nuevo huracán a Puerto Rico. O sea, y esto es una consecuencia de este aumento de la temperatura a nivel planetario. ¿Qué otras consecuencias nosotros vamos a seguir? Estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo, ¿no? Bueno, ahora mismo nosotros estamos trabajando, llevamos varios años trabajando con erosión costera, con el laboratorio de geomorfología costera acá con la doctora Marisa Barreto. Acabamos de ver los problemas de Ocean Park, se han perdido allí decenas de metros de arena en donde ya no hay, tú no puedes pasar de Ocean Park al último trolley, no se puede. A eso se pasaba antes la gente paseando, caminando. Sí. ¿Qué relación tiene con el calentamiento global? Pues directamente está relacionado porque en la medida que tenemos un mayor calentamiento tenemos pérdida de los continentes, en el continente la parte del hielo, sobre todo en Groenlandia y todas esas zonas que comenzamos a perder hielo y ese hielo pues aumenta la cantidad de agua en el océano. El hielo que está sobre la superficie de la Tierra, cuando se derrite aumenta la cantidad de agua en el océano, cambia la salinidad de las aguas del mar. Y por tanto, si cambia la salinidad de las aguas del mar, también cambia el flujo, el movimiento de las corrientes marinas. Y eso tiene unas consecuencias bien enormes. Al aumentar el nivel del mar, por ejemplo, en San Juan, la boya que tiene acá midiendo más de 60 años de datos ya, en Parguera hay otra boya que tiene más de 60 años de datos, donde trabaja con ella mucho el gran amigo Aurelio Mercado. El nivel del mar ha aumentado 2 milímetros. Y ahí está el asunto. Aquí es que entra la importancia de que nosotros como científicos expliquemos esto. Cuando yo digo que las boyas que reporta el amigo Aurelio han crecido 2 milímetros, la gente dice, pero si 2 milímetros es nada. Pero 2 milímetros en aumento vertical del océano implica horizontal en cuánto se va a meter
Al aumentar 2 milímetros por año implica 2 metros al año. Por lo tanto, si en 10 años se está metiendo 2 metros a ese ritmo, me está llevando 20 metros de playa, ¿no? Eso es si sigue a ritmo normal. Estamos diciendo que se mantenga ese ritmo, pero es que no se mantiene ese ritmo. Vienen eventos extremos, viene un huracán y entonces, como el nivel del mar ha aumentado, pues se puede entrar más hacia la costa y se puede erosionar más. Y si usted lo duda, véase Ocean Park. Lo vemos también con los frentes fríos. Cuando viene un frente frío, aunque los frentes fríos no nos llegan directamente, pero un frente frío es una masa de aire fría que presiona sobre la superficie del océano y crea grandes oleajes, y ese oleaje se transmite a través de las aguas y lo recibimos, sobre todo en la costa norte de Puerto Rico. Y tenemos grandes erosiones en Manatí, en Barceloneta, en Arecibo, en Rincón, toda esa zona está erosionada. De manera que son manifestaciones. Tenemos manifestaciones del cambio climático también cuando hablamos de que los patrones de lluvia cambian. Al cambiar los patrones de lluvia, por ejemplo, algunos insectos se pueden reproducir. Y teníamos insectos, por ejemplo, el mosquito, que es digamos, toda especie tiene una especie devoradora, una especie, se me va la palabra, una especie depredadora. Depredadora es la palabra. El depredador nuestro es el mosquito. Es un depredador pequeñito. Las grandes cantidades de extinciones que han habido han tenido muchas de ellas relación con el mosquito. Ahora mismo el mosquito aquí, por ejemplo, estuvo generando brotes de chikungunya, zika, en todo el Caribe, ¿no? Ahora mismo hay un mosquito, por ejemplo, en el área de Michigan también, que está causando una cantidad enorme de muerte en Estados Unidos ya. Y son mosquitos que no se podían reproducir, que no podían reproducirse, no podían vivir en ese hábitat. Y ese hábitat está siendo factible de que ellos puedan vivir allí porque está cambiando el clima. Y al cambiar el clima, ese se convierte en su hogar. Entonces, también tenemos la cantidad de impacto que hay, por ejemplo, con las olas de calor. Cuando aumentan las olas de calor, aumenta la temperatura y tenemos más olas de calor, como tuvimos en el mes de julio y agosto, pues también las visitas a los hospitales aumenta. Y tenemos muchos infartos cerebrales, mucho stroke y muchas enfermedades de tipo respiratorio. Y sabemos que la cantidad de polvo del Sahara que está llegando ahora no es la que estaba llegando hace 30 años. Llegaba el polvo del Sahara antes, pero con menos intensidad. De manera que también tenemos una cantidad de visitas enorme por personas que tienen problemas respiratorios con el polvo del Sahara, por problemas que causan la visión, por muchísimos problemas que está causando en la piel también. Sí. De manera que tenemos una gama enorme de impacto que el clima nos está dando. Y otros elementos que están en el libro, de incendios. Bueno, la cantidad de incendios forestales, ahí tenemos algunos de ellos provocados, otros no. Por ejemplo, el caso del Amazonas, por ejemplo. En el caso del Amazonas, pues sabemos que son técnicamente, se podría decir que incentivados por el gobierno de Brasil, porque era parte de su gobierno talar el Amazonas. Pero para poder reproducirse ese incendio, las condiciones climáticas deben ser factibles. Porque si todo es verdor, el fuego no se propaga con facilidad. El fuego se propaga con facilidad porque tenemos mucho hierbajo, mucha paja, de manera que entonces eso se convierte en un combustible para el incendio. Y es lo que pasa en Salinas y es lo que pasa acá en todas esas zonas. Y ese tema, se nos está acabando el tiempo, así que quiero vincularlo ahora a no tan solo las causas que son humanas, sino, ¿verdad?, qué se puede hacer. Pero yo creo que este tema de los incendios nos permite dar ese paso, claro. Porque no tan solo el Amazonas y la respuesta o falta de respuesta del gobierno de Bolsonaro en Brasil, sí. Ahora mismo están ardiendo, hay más terreno en fuego en Angola y la República Democrática del Congo en África que en Brasil. Y Donald Trump acaba de anunciar que va a darle paso a la tala en el bosque nacional más grande de los Estados Unidos, que está en Alaska, el de Tongass. O sea que hay un vínculo con las políticas públicas, hay un vínculo del calentamiento global por la actividad humana, que son sobre todo lo que hace de efecto invernadero. Uh-huh.
y hay una falta de respuesta. En el libro está más que evidenciado la falta de respuesta desde el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y lo poco que se ha hecho, los objetivos que no se han alcanzado, pero aún más preocupante para mí es cuando se hace el desglose muy breve, porque no hay mucho que desglosar de los actos de la política o cambios o intentos de adopción de políticas para atender este asunto del gobierno de Puerto Rico. Hay proyectos que no se acaban de aprobar. Hay proyectos que, o sea, hay un desinterés. Para mí queda demostrado que hay un desinterés. ¿Qué habría que hacer? Esto es un problema que trasciende, como decimos desde el principio, la ciencia. Hay un problema, esto toca las ciencias sociales, pero también toca la política. Sí, Toca claro. cómo nos organizamos para cambiar lo que ha sido, ¿verdad?, un efecto de algo que se está haciendo como sociedad. ¿Qué, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomendaciones hay para atender este problema que es tan grave? No nos podemos cansar de pensar que educar es la palabra clave. Hay que educar. Hay que educar desde el niño más pequeño hasta el anciano y tratar de explicarle lo que tenemos. Tratar de convencer a nuestros políticos de que tomar una medida y hacer política pública con el cambio climático nos evitaría muchos problemas. Hay un amigo llamado Ramón Bueno que hizo un estudio sobre el Caribe. El impacto se llama el costo de la inacción. Y ese estudio decía que el costo de lo que iban a ser los fenómenos a 2010 en el Caribe, y cuando ese estudio salió, la gente decía, Ramón y el grupo que hizo este trabajo, que fue el Instituto de Estocolmo y la Universidad de Tufts University, están locos, no va a ocurrir eso. Los impactos que ellos estimaron fueron una cuarta parte de lo que perdimos con María. O sea que solamente un evento se llevó mucho más de lo que se había estimado. Por lo tanto, el mitigar implica prepararnos, implica educarnos. Yo publiqué un artículo en donde creo que realmente las muertes de María que el gobierno dijo fueron 64. El impacto directo de María no fueron más de 64. Yo publiqué un artículo sobre eso. Que hubo casi 3.000 muertes, sí, por mal manejo de los gobiernos estatales y federales, pero no muerte directa. Las muertes directas de María no superaron 64. Lo que superó 64 y llegó casi a 3.000 fue el mal manejo de la situación por no estar preparado para esa situación. Y ante la falta de la adopción de una política pública clara, seguimos con el mismo problema. Lo que implica que tenemos que prepararnos para evitar una desgracia como la que ocurrió con María, porque nunca debió haber ocurrido la cantidad de muertes que ocurrieron, porque realmente el impacto del fenómeno no fue para eso. El tiempo se nos acabó, este tiempo es muy breve. Le agradecemos al compañero, nuestro compañero doctor Rafael Méndez Tejeda. Agradecemos a ustedes, amigos y amigas Radio Escucha. Le agradecemos al compañero técnico Fidel Arocho Santiago siempre por su asistencia aquí con nosotros y será hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme.